Buenos días. Proyecto de ley de reconciliación nacional. ¿Cuál es el estado del debate en la Asamblea Legislativa? Eso vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros este lunes 8 de julio del año 2019, deseando que esta semana sea de mucho provecho, de mucho éxito para usted en todas sus actividades profesionales y personales. Nuestro compromiso es ofrecerle análisis de diferentes temas de la realidad de nuestro país, agenda legislativa, trabajo que se da en las principales instituciones del Estado desde diferentes perspectivas. Y en esta primera parte hablaremos del proyecto de ley de reconciliación nacional desde la postura de dos expresiones políticas en la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Juan José Martel, diputado del CD, y también recibimos cordialmente a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, bienvenidos a República, diputados. Juan José, qué gusto que nos acompañe. Carlos, es un gusto. Buenos días, bienvenido. Gracias. Gracias por tomar la invitación. Diputado Bonilla, Carlos, buenos días. Un placer acompañarte y un gracias. saludo a la población salvadoreña. A ustedes, gracias por estar temprano por la mañana este lunes. Vamos a empezar entonces directamente, diputado Martel, el estado actual del debate que se está dando del proyecto de ley de reconciliación nacional, que nuevamente la subcomisión está trabajando y retoma para la deliberación de un marco legislativo que se debe tener en los próximos días, aunque uno de los puntos es que ya se ha acordado un tema de una prórroga, y empecemos con eso. ¿Por qué se han considerado 3 meses de prórroga para la elaboración de la ley de reconciliación nacional, diputado Martel? Sí, efectivamente, la discusión que llevaba esta ley, que por fin comenzaba a tomar el rumbo correcto, que era comenzar a conversar con las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas de la guerra, se suspendió de manera abrupta en el contexto de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo: esa ley no se puede aprobar, espérense un momento. Le puso un freno, una especie de medida cautelar, mientras no se resuelve el caso del Mozote, que ellos lo tienen en su agenda como comisión. Entonces se detuvo el proceso. Eso, a mi juicio, fue más un pretexto que una realidad, porque pudo haber continuado el proceso. Ahora se retoma en el marco del plazo que dio la Sala de lo Constitucional, que está por vencer el 13 de julio, ¿verdad? Si no me falla la memoria, está por vencer ese plazo, y entonces en ese marco se retoma y se acuerda volver a integrar la subcomisión de la Comisión Política para que asuma esa responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la subcomisión ve el problema, dice: ya no es posible legislar en lo que queda de tiempo. Por lo tanto, lo mejor es ir a la Sala de lo Constitucional a solicitar una prórroga de 3 meses, que es el tiempo que se considera prudencial para tener aprobada la ley, pero además de eso ya quedaría dentro del plazo que tiene la Corte Interamericana para ver el caso del Mozote, porque ahora podría haber una contradicción, por una parte, entre una sentencia de la Sala que dice que la ley debe de estar aprobada antes del 13 de julio, sí, y por otro lado, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice no se puede resolver mientras no vea el problema del Mozote, y ese va en el mes de agosto. Entonces habría una aparente contradicción entre dos plazos dados por dos instituciones diferentes. A los abogados les encanta entrar al debate de cuál prevalece, cuál no prevalece, pero en realidad el problema de fondo, después de 20 cuantos años de haber terminado la guerra, casi 30, el problema de fondo es político, y lo que necesitamos es una buena solución que satisfaga, si no a todos, pero sí que satisfaga la necesidad de justicia, de verdad y de reconciliación en el país. Antes de escuchar al diputado Bonilla, le consulto, diputado Martel, 3 meses se consideran como tiempo prudencial. ¿Por qué le consulto el tema de la temporalidad, diputado Martel? Porque las organizaciones estaban hablando por lo menos
desde julio hasta diciembre. Estaban hablando más o menos de 5 a 6 meses como una temporalidad más oportuna para este debate, pero ustedes consideraron 3. 3 meses es un tiempo adecuado para la técnica legislativa, la deliberación, la discusión, porque se debate artículo por artículo y también cada uno de estos genera ahí unas posturas encontradas entre grupos parlamentarios. Sí, efectivamente. Yo creo que es un tiempo estimado. Es muy difícil definir cuál es el tiempo ideal. Si los 90 días, si los 90 días que ha solicitado la Asamblea o los 6 meses que han solicitado las organizaciones sociales. Creo que ahí la sala tendrá 2 opciones. Creo que lo importante de eso no es cuántos días, sino creo que lo importante de esto es que tanto las organizaciones sociales, las organizaciones de las víctimas de los derechos humanos durante el conflicto, como la Asamblea Legislativa, hemos coincidido en la necesidad de solicitar una prórroga. Creo que eso es lo fundamental, que estamos coincidiendo en esencia en que en ese plazo no es posible legislar y por lo tanto ya es un problema de estimación, si 90 días, 3 meses o 6 meses. Ok, muy bien. Otro aspecto que ha generado también reacciones, y aprovecho, diputado Martel, ya voy en unos segundos con Leonardo, pero es esto, que ha generado reacción también desde grupos de periodistas, porque el trabajo de la subcomisión ha sido cerrada para la prensa. Mire, eso es una cosa que yo no me explico y la próxima vez yo me voy a retirar de esa subcomisión. Sí. Yo no me había ni dado cuenta que no estaban encendidos los micrófonos. Cuando yo hablé, lo encendí y según yo estaban escuchando al otro lado la prensa. Eso, a mi juicio, es algo inconcebible y que no debe de repetirse. Y desde ya advierto, otra reunión a puertas cerradas y yo me salgo y la denuncio. Y no solo la denuncio ante los medios, sino que si hay que tomar alguna decisión jurídica frente a esto, ante el Tribunal de Ética, ante Transparencia, lo vamos a hacer, porque eso no es correcto, en absoluto. ¿De quién fue decisión esto, diputado? No sé. Habría que preguntarle a la presidencia de la subcomisión. Okay. Bueno, hay un aspecto aquí que quiero aprovechar y seguir discutiendo y tener su apreciación sobre esto, diputado Bonilla. Es uno de los asuntos acá, ya nos ha explicado, argumentado el diputado Martel un poco la temporalidad de por qué es necesario aumentarla por lo menos 3 meses, que es uno de los acuerdos que se tiene en la comisión política o en la subcomisión que se presenta a la comisión política, pues y esta los refrenda, los retoma. Y quiero consultar muy puntualmente, ¿qué criterios van a definir la selección o la convocatoria de otras organizaciones para escuchar su postura en este proceso de diseño de este marco legal? Bueno, aquí hay una serie de elementos que poner sobre la mesa. Mi criterio particular es que no debió pedirse una prórroga. Voté para que solicitara, pero es la Sala de lo Constitucional la que dirá. No sé si ya respondió, no estoy al tanto. Sí acepta esta prórroga y da 3 meses más. ¿Por qué? Si no me equivoco, fue hace 2 años que se concedió el plazo por parte de la Sala de lo Constitucional para poder crear una ley de reconciliación. 2 años durante los cuales la Asamblea Legislativa estuvo dormida totalmente en el tema de la creación de esta ley. A última hora se viene a querer proponer algo. Eso he escuchado yo alrededor de hace 6 meses, un poquito más tal vez, el tema de empezar a elaborar la propuesta de ley de reconciliación. ¿Por qué? Porque estábamos próximos a vencer el plazo. ¿Por qué no se inició desde que la misma sala dio ese plazo? Ok, llegada la fecha, se tenía una propuesta que no era del consenso, principalmente de las organizaciones de derechos humanos y otros entes que pedían que se respetara lo que la sala había ordenado, que era la verdad real, el tema de la misma reparación del daño, la justicia, como elementos principales que llevaran intrínsecos en esta ley. Lo que se criticaba era que esta ley de reconciliación era una especie de ley de amnistía disfrazada con nombre de ley de reconciliación. Y bueno, se están pidiendo ahora 3 meses porque resulta que no se logró un consenso. ¿A qué nos lleva esto? A pensar en que en la Asamblea Legislativa, como en alguna ocasión yo lo he dicho, todo va en función de intereses. Cuando no hay un interés grande de por medio, los consensos son fáciles de alcanzar, porque no hay una afectación directa a, tal vez no a los partidos políticos, pero sí en algún momento a personas vinculadas a esto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si es difícil crear una ley de reconciliación que contemple los elementos que la Sala de lo Constitucional ordenó, es porque alguna afectación podría existir. Y si vemos bien, a la fecha, las 2 fracciones más grandes en la Asamblea Legislativa son básicamente las que en su momento representaban a los 2 sectores enfrentados en la guerra,
a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas. Sí, el tema de la verdad real se puede expresar de una forma fehaciente dentro de la ley, si el tema de la justicia queda muy bien representado, si la reparación del daño y la garantía de no repetición pueden ir bien representados, pero no hay a estas alturas alguien que tenga que dar cuentas, creo que el consenso sería rápido. El problema es reconocer que todavía hay personas en este país que son acusadas y probablemente culpables, que puedan pagar las consecuencias, y las hay en los dos sectores. Eso quiere decir que ninguno de los dos va a estar dispuesto a apoyar un proyecto que pueda llevar a una justicia real, que implique un castigo, o habrá que ver qué se determina como justicia, porque no necesariamente la cárcel va a ser justicia, pero no implica que tampoco no se pueda considerar. Y es esto lo que a mi criterio tiene entrampada a esta ley. Ahora, yo no soy parte de la subcomisión, pero el tema que está denunciando el diputado Martel creo que hay que ponerle ojo, y hay que investigar cuáles son las razones de por qué se tiene este proyecto en secreto. Sí. A la población no se le puede estar escondiendo este proyecto, porque es un tema de discusión pública y de interés nacional. El tema de que pueda considerarse una serie de elementos que vayan en función de buscar la justicia, lo tiene que conocer las personas, y tiene que buscarse un consenso alrededor de una ley de reconciliación. La Sala de lo Constitucional en su momento tendrá que dar un criterio si este proyecto pues avala lo que la sala anterior había demandado. Antes de la pausa le consulto, diputado Bonilla, hay un asunto aquí. La preocupación que siempre se genera es, hay deliberaciones, se convocan a las organizaciones, porque esto se ha visto, se hizo convocatorias en el Centro Cultural Legislativo, se tuvieron estas reuniones y llegaron diferentes expresiones de la sociedad involucradas en esto, pero ya cuando es el momento de tomar las decisiones, deliberar como tal, ahí es un asunto más hermético, cerrado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se da este tipo de prácticas? Si ya se hizo la convocatoria, llega a la prensa, se conoce a nivel ciudadano, pero ya al momento de tomar decisiones las circunstancias cambian. ¿Por qué ocurre esto? Perdón, esa fue tu pregunta y no la contesté. Siempre se hace el tema de la convocatoria como una forma de demostrar que se va a escuchar las diferentes posturas de la ciudadanía que están representadas en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, universidades y otras. Esto es a mi criterio, y siempre insisto en decir esto porque no estoy hablando en nombre de los diputados en general o de otras fracciones. A mi criterio es una forma de poder callar la opinión popular, haciéndoles creer que se están escuchando las recomendaciones que se van a plantear por parte de las organizaciones. Pero al final la decisión cae siempre en manos de la subcomisión, que luego traslada a la comisión política y después probablemente al pleno, pero la tienen en sus manos las fracciones mayoritarias. Entonces no sirve de nada en algún momento escuchar a una parte de la población si esas decisiones no van a ir enfocadas en lo que la misma población demanda. El tiempo. ¿Cuál es la importancia del tiempo? Es una pregunta que tú hacías también. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tener una ley de reconciliación con las mínimas garantías que esto puede implicar, de alguna manera va a generar ciertas afectaciones, aún con las mínimas garantías que pueda presentarse. No tenerla, ¿a quién beneficia? A nadie. Realmente afecta los intereses de la sociedad civil en términos generales. No vamos a retroceder al tema de la guerra, pero hay temas puntuales que sucedieron durante la guerra que, para bien o para mal, hay que revivirlos por justicia y garantía de no repetición. Pero mientras no tenemos una ley, eso no se va a dar, y puede que quede en el olvido muchos casos. Ejemplo, para salirme del contexto, ¿qué es mejor para el país? Tener una ley de agua con las mínimas garantías, inclusive con representación máxima, no estoy proponiendo eso, de los entes privados, o no tenerla. Cada día sin una ley de reconciliación, cada día sin una ley de agua, cada día sin una normativa que regule las conductas, es pérdida para la sociedad. Ok, muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar seguimos ampliando más detalles sobre este proyecto de ley. Volvemos.
gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando del proyecto de ley de reconciliación y las deliberaciones y discusiones en la Asamblea Legislativa. Y estamos hablando con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático y el diputado Leonardo Bonilla, no partidario. Ahora, retomando un poco la discusión que traemos, diputado Martel, las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos han formulado ya hace unas semanas atrás una propuesta de ley. ¿Qué tanto va a ser este proyecto de ley como la base para la discusión de la Comisión Política? En este momento hay dos proyectos puestos sobre la mesa. Uno que elaboró la subcomisión, sí, y que yo no voté. Y otro que fue presentado en debida forma por las diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos. En realidad, si nos vamos a stricto sensu de la formalidad, tiene más completa la formalidad el documento que han presentado las organizaciones sociales en debida forma ante ventanilla que el otro. Pero en fin, dejémoslo que ahí que están los dos. Lo delicado es lo siguiente, que en esa reunión que yo no me había dado cuenta que era con micrófono cerrado y que no estaba la prensa escuchándola, sí, porque si uno puchaba el botón, encendía el micrófono, había un intento de sacar del juego, del debate, la ley que han presentado las organizaciones sociales a través mío. ¿Y quiénes querían sacar y decir, esa ley? Exactamente, ahí era la tesis de presidencia de subcomisión y otros, miren, aquí hay una ley que es la más, ¿y por qué no nos centramos en ello? Entonces no les dije, aquí hay dos proyectos de ley en esta subcomisión, no hay uno solo. Eso es importante porque había en ese mensaje de trasfondo, de esas que no le dicen a uno las cosas, pero que las dejan entrever, que es parte del lenguaje legislativo, ese era el mensaje. Ojo, la ley oficial, llamémosle, la que tiene ahí la asamblea de la subcomisión, no la del movimiento social, esa ley en realidad, y hay que decirlo con toda franqueza, la elaboró la comisión ad hoc. Eso de que la comisión ad hoc, la que integró el general Vargas, Rodolfo Parker, Nidia Díaz, etcétera, que ellos no elaboraron ley, es mentira. Porque ellos lo que elaboraron es un documento, una ley, a la que a la hora de presentarlo le quitaron los artículos. En lugar de poner artículo 1, artículo 2, le quitaron los artículos y lo dejaron como que era un documento corrido. ¿Ah? Y luego después, cuando dijeron hay que preparar rápido la ley, a mí me extrañó la velocidad con que la llevaron, pero fue porque solo le habían puesto al párrafo 1, artículo 1, al párrafo 2, artículo 2, a los subtítulos del documento le pusieron título tal, capítulo tal. Estaba hecha la ley y eso se puede probar. Y se puede probar porque están los dos documentos que los tengo yo en mi poder y también los tiene Leonardo. Un documento que presentó la comisión ad hoc y otro que presentó y el que elaboró supuestamente la subcomisión. Es decir, era lo mismo. Entonces lo que hay es una ley elaborada por ellos y otra ley elaborada por el movimiento social y las organizaciones de derechos humanos. Esa es la base de la discusión, son dos leyes. Por lo tanto, no tiene, ni yo me voy a proponer marginar esa ley, ni ellos deben de tratar, a partir de que tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, mayoría de votos, intentar sacar la ley del movimiento social. Yo creo una cosa, después de 27, 28 años, todavía siguen vivos muchos de los intereses que generaron esta guerra. Y esa es la realidad. Todavía siguen vivos. Hay miedo todavía de que la verdad se conozca. Y cuando se ha buscado que se conozca, es lo mínimo. A lo más que llegaba esa ley era que tal vez hubieran juzgado 1 o 2 soldaditos de aquella época. Eso era lo más que hubieran llegado. Cuando uno ve cómo estaba estructurado el texto de la ley. Lo que nos decía muy bien Leonardo, los intereses, esos todavía están vivos. Y no solo, y hay que decirlo con franqueza, aquí durante la guerra no solo se defendieron intereses políticos, se defendían intereses de grandes grupos económicos, que son al final también responsables en última instancia de muchas de las cosas que pasaron. Y el miedo es que se hable.
Ese es el gran temor. ¿Cuál es el miedo con Montano en España, con el militar Montano en España? Que puede hablar y al hablar va a comenzar a involucrar a los que estaban detrás tomando también decisiones. Ese es el problema de fondo. Y esas son las cosas, con estos términos, que tenemos que encarar en esta sociedad. Si no, nunca vamos a lograr la reconciliación. Le consulto algo, diputado Martel, luego escucho a Leonardo sobre esto. Básicamente, los dos puntos más complejos para configurar un proyecto de ley de reconciliación y que esto pase al Pleno para su votación son: el primero, sanción penal a victimarios de las máximas jefaturas, y el segundo, restitución patrimonial con fondos de los victimarios. Son, digamos, los dos puntos más complejos, los que pueden generar el atasco para una aprobación de un marco legal. Yo creo que lo que más también les preocupa, aparte de esos dos, es el antecedente. Es que hay una frase que a mí me impactó mucho que decía uno de los representantes de las organizaciones sociales: cuando alguien mata y no hay justicia, vuelve a matar. Si no hay justicia, el riesgo de que estos hechos vuelvan a pasar es alto. Ese es en el fondo el problema que hemos visto en las dictaduras suramericanas, en que la gente decía: ¿y por qué a los viejitos? Y hasta se hacían más viejitos los generales, ¿verdad? Que hasta se hacían más viejitos cuando los llevaban a los juzgados, pero era para decir: señores, esto no prescribe, esto no se olvida y esto no debe de volver a suceder. Y en buena medida la garantía de que los horrores que vivimos en la guerra no se repitan está en esas cosas. Ese es el tercer punto, que quizás sea el de fondo, más que si van a tener que reponer de su pecunio, más que si van a ir un rato a la cárcel, que no creo que sea mucho, ni es esa la intención de fondo, aunque ellos la quieren evadir totalmente. Ellos quisieran que nada más se les dijera: vaya, niño mal portado, promete usted que se va a portar bien. Sí, papá, vaya, ok, va, ya está perdonado. Quisieran eso tampoco es posible. Entonces yo sí creo que tenemos que encontrar la verdad, que es el primer parámetro que da la sala. Tiene que haber justicia, que va a ser restaurativa, que va a ser como sea, sí, pero tiene que haber justicia. Por otro lado, tiene que haber resarcimiento a las víctimas. Y en parte tiene que ser el Estado, pero en parte también los victimarios. Ve qué bonito que yo cause el daño y papá Estado es el que paga los platos rotos, tampoco. ¿Ve? Y tercero, la garantía de que esto no vuelva. Y cuarto, la garantía de que esto no vuelva a pasar. Esos son los parámetros que ha dado la sala. Muy bien, ahora retomando estos aspectos, Leonardo, y la consulta que le hacía el diputado Juan José Martel, ¿estos dos puntos resultan los más fuertes o coincide con los que ha mencionado también el diputado Martel e incorpora un aspecto más? Porque también en retrato a nivel periodístico se mencionaba en la declaración del diputado del FMLN, Damián Alegría, que uno de los puntos más complejos para generar consenso es el de justicia. Entonces tiene un poco más de lógica el hecho de consultar para el tema de los victimarios, las sanciones penales, pero también la retribución o la restitución patrimonial a las víctimas. Bueno, tiene razón el diputado Damián Alegría, y para mí es el único que genera inconveniente: justicia. ¿Y cuál es el problema? Es que si tú revisas los 4 elementos que ha solicitado la sala, todo redunda en la justicia. Garantía de no repetición pasa por aplicar, por hacer justicia. Como lo decía el diputado Martel, hacer justicia y entonces garantizas que no se repite. La verdad real nos lleva a la justicia, todo nos lleva a la justicia. Creo que, no sé, tal vez me equivoque, el diputado Martel y yo somos los únicos que tenemos una posición diferente dentro de toda la Asamblea Legislativa, dentro de la Comisión Política sobre este tema. En la última sesión que tratamos el tema, lo que escuché de algunos diputados es que aquellos que no habían vivido la guerra, quizás estoy muy jovencito, quisiera decirlo así, pero eso no implica que aquellos que no vivimos la guerra como realmente la vivieron otros no podamos tener la obligación de conocer la historia de nuestro país y tomar un criterio en función de los intereses de la sociedad. Gracias a Dios, habemos algunas personas que tal vez no sufrimos el flagelo de la guerra como lo sufrieron otras personas, pero eso no implica que tampoco podamos velar por los derechos de aquellas víctimas, no víctimas del conflicto armado como tal, sino de los horrores que se cometieron, de aquellos delitos de lesa humanidad. La guerra, y aquí hay que quedar claro en una cosa: no queremos revivir la guerra. No se trata con una ley de reconciliación volver al pasado, revivir aquellos momentos de conflicto. Se trata de sacar de lo que se vivió en ese momento los horrores, aquello que no era normal en una guerra. Hay elementos que se llaman costumbres de guerra,
Tú vas en un enfrentamiento, mueren 10 soldados, 10 guerrilleros, y eso es común, lamentablemente, en una guerra. Las violaciones, las torturas, el genocidio, eso no es común en una guerra, eso no es perdonable, eso tiene que ser judiciable e imprescriptible, y son esas cosas las que tenemos que retomar y llevarlas a su cauce. Hacer justicia sobre eso no es fácil, más cuando dentro del Pleno Legislativo, como te digo, están los dos representantes, todavía estamos siendo gobernados por los actores de la guerra. Digo los actores, no los culpables. Los actores, aquellos que estuvieron involucrados durante el conflicto armado, y dentro de estos grupos todavía existen algunas personas que pueden ser identificadas como responsables de algunos actos. Habrá que determinar si son culpables o no, pero eso pasa por tener un marco normativo que nos permita llevarlos ante la justicia y lograr determinar si son o no culpables. ¿Culpables de qué? De cosas que durante una guerra son costumbre, o de cosas que durante una guerra se salieron de los excesos. El caso de Alemania, lo que pasó con Hitler. Hay gente que a los 99 años, a los 90 años ha sido juzgada, condenada, lo fueron a buscar hasta Brasil. Y no puedes decir tú que porque una persona ya tiene cierta edad o una enfermedad terminal no vas a aplicar justicia, porque entonces si tú no buscas el valor justicia, no hay garantía de que no se va a repetir. De hecho, aunque tú judicialices, difícilmente vas a encontrar garantía de no repetición, pero El Salvador no quiere volver a pasar por esta situación, y eso implica aplicar justicia, pero aplicar justicia en un cuerpo normativo que no lleve el elemento cárcel. No estoy diciendo que la cárcel sea necesario, pero si es una herramienta, hay que aplicarla. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar, las últimas valoraciones de esta primera parte de República, de nuestros invitados y el trabajo que deviene para la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este último bloque de la primera parte que hablamos sobre el proyecto de ley de reconciliación con los diputados Juan José Martel y Leonardo Bonilla, vamos a discutir un par de puntos relevantes. Es necesario escuchar la postura de nuestros invitados. Diputado Bonilla, le consulto lo siguiente. La Comisión Política, desde su perspectiva, sé que está en proceso de subcomisión, pero esto llegará a la Comisión Política de la Asamblea. ¿Considera que esta comisión tiene que hacer consultas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta ley, en función también del comunicado que divulgó a finales de mayo de este año? Pues no hay una obligación, pero no sería malo. Si realmente se quiere un producto, se quiere presentar un producto por parte de la institución que representamos, la Asamblea Legislativa, un producto que cumpla con las garantías que se han exigido por parte de la Sala de lo Constitucional, y no solo las que se han exigido por parte de la Sala de lo Constitucional, sino las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, deberían de pedirse una opinión. Claro, eso iría en función de querer presentar el mejor producto para la sociedad salvadoreña. Habría que hacer la valoración por parte de la Comisión Política, habría que hacer el planteamiento incluso, porque ya dieron una orden para que se detenga este proyecto. Eso iba en el sentido de aprobar el proyecto que se rumoraba se iba a aprobar, porque en ningún momento se habló de aprobación, aunque yo sí considero que había esa intencionalidad. Habría que hacerse esa consideración dentro del Pleno Legislativo. No sé de qué pueda servir, pero creo que sobre todo la Comisión Política por ahora, creo la Subcomisión Política por ahora tiene una responsabilidad de peso en sus manos, y creeré yo que la Sala de lo Constitucional tendrá que ser garante de que se cumpla con lo que se había exigido. Ok, muy bien. Desde su postura, diputado Martel, ¿se debe tener en cuenta a la Corte Interamericana para emitir una consulta, o que la Comisión Política puede llegar a un acuerdo o tener información al respecto? Porque también esto ha generado resistencia cuando se publicó el comunicado allá por finales de mayo de grupos parlamentarios. ¿Cuál es su posición sobre esto? Bueno, para mí lo más importante es que la ley cumpla con los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional. ¿Se puede consultar a un juez, a una corte? Sí, se puede consultar frente a cualquier duda razonable. Pero en este caso yo no veo dudas razonables. Yo lo que veo es que las cosas están claras. Y el problema está en el campo de la voluntad política, está en el campo de los intereses.
Creo que El Salvador necesita una buena ley y creo que es posible. Las organizaciones sociales deben también de entender que a lo mejor no todo se va a lograr, pero sí lo fundamental. Pero también los otros grupos del otro lado tienen que entender de que no pueden salir ilesos de esta situación. Hasta ahora han pasado 27 años, excepto el caso de los jesuitas, que fue totalmente excepcional, ¿verdad? Y que hay unas cuantas personas presas acá y otro allá en España. En realidad no ha habido justicia, no ha habido justicia. Y creo que eso se vuelve importante y se vuelve necesario. ¿Cómo vamos a garantizar que se conozca la verdad, que se haga justicia, que haya resarcimiento? Obviamente el Estado tendrá que cubrir a lo mejor la mayor parte del proceso de resarcimiento. Es decir, ni los bienes ni se logra mucho dejando en la miseria a los que participaron en la guerra. Y además de eso, creo los verdaderos poderes económicos no son de ellos son clase media, alguno que otro riquito, pero en realidad los poderes que ellos estaban defendiendo durante la guerra, que los que sí deberían de responder económicamente por el daño, no lo van a hacer, no hay forma de que lo hagan. Por lo tanto, le va a tocar al Estado que asumirlo. Yo sí creo que es posible una buena ley. Se trata de escuchar y de tomar en cuenta a las organizaciones sociales, porque hasta ahora se les ha escuchado, pero ha sido algo demasiado formal. Se le dieron 20 minutos a las organizaciones, ni siquiera a cada una, sino que iban en grupo las iglesias, y ya querían que después de 20 minutos la gente ya dijo todo lo que tenía que decir. Creo que ni siquiera la formalidad han sabido cubrir. Yo diría, ¿es posible una ley en 90 días? Sí, es posible. Era lo ideal. Yo concuerdo con Leonardo en que este plazo nunca debió haberse hecho, nunca debió de haberse pedido. La ley debió de haber estado, hubieron 3 años, pero sí. La Comisión Política, nosotros recibimos esta pelota, Leonardo, a finales de mayo, si no me falla la memoria, o en junio creo que la recibimos, cuando ya estábamos a semanas de que terminara la fecha. Es decir, hay toda una historia detrás de la que nosotros no somos responsables, pero sí creo que tenemos que ver para adelante y en la perspectiva de futuro inmediato, yo digo, sí hay condiciones, sí hay voluntad política de hacerlo. Lo planteo de esta manera, diputado Martel, ¿hay condiciones para una oportunidad del nuevo gobierno a través de las Fuerzas Armadas que disponga sus archivos con el afán de resolver estos casos de graves violaciones a derechos humanos, que ha sido una de las solicitudes recurrentes de las organizaciones? Es decir, el nuevo gobierno puede poner un golpe sobre la mesa y decir, aquí vamos a poner a disposición estos archivos, y es el aporte que desde el gobierno se puede hacer para dar un paso adelante sobre este proyecto de ley. Sí, yo creo que hay condiciones distintas, y la mejor prueba es que una de las primeras decisiones que tomó este gobierno fue mandar a borrar cambiar el nombre de la tercera brigada de infantería, ¿verdad? El nombre de Domingo Monterrosa. Creo que eso es bueno y es un símbolo, es un mensaje. Veamos si eso se traduce en más hechos. Yo diría de que sí hay una responsabilidad histórica del gobierno y de la Fuerza Armada. Creo que la Fuerza Armada tiene mucho futuro en el país, pero en la medida también en que acepte las consecuencias de los errores que se cometieron en el pasado. No es esta generación ya de oficiales, y por lo tanto esta generación de oficiales no tendría por qué estar pagando platos rotos que no son responsabilidad de ellos. Ok, muy bien. Cerraría con el diputado Bonilla en lo siguiente. ¿Usted considera, así como le consultaba el diputado Martel, que el nuevo gobierno tiene una oportunidad respecto a cambiar su postura de los gobiernos anteriores sobre este tema, desde poner a disposición archivos, la recepción que ya se ha hecho de familiares de las víctimas del caso Mozote? Es decir, el nuevo gobierno tiene una oportunidad para cambiar el rumbo desde la perspectiva del Ejecutivo sobre este tema en particular. Totalmente, totalmente. Una de las cuestiones que me hicieron a mí oponerme a que se aprobara esta ley, que no se había propuesto que se aprobara, pero yo creo que había una intención de aprobar esta ley antes de que entrara el nuevo gobierno, era que la aprobara un presidente que no tuviera participación dentro de este conflicto, que no tuviera intereses, que no representara a un partido político que estuvo vinculado. Incluso
El presidente anterior ha sido hasta señalado, no estoy diciendo que sea culpable, ha sido hasta señalado. Uno de los elementos que me llevaban a mí a oponerme que se acelerara ese tiempo, debió haberse aprobado mucho antes, pues no se hizo, bueno, entonces esperemos a que entre el nuevo gobierno, y ese era uno de los argumentos. Ahora estamos ya en un nuevo gobierno, el presidente Nayib Bukele, entiendo, pues creo que somos casi de la misma edad, no tenemos una concepción del conflicto armado desde la vivencia propia, sino desde la perspectiva general e histórica. En ese sentido, creo que hay un gran compromiso, un nuevo reto y la oportunidad de que el presidente Nayib Bukele pueda poner a disposición los recursos que tiene el Estado para poder garantizar que se pueda llegar a la verdad real, que se puedan investigar los hechos tal y como fueron, que no exista persecuciones por carácter político, que no exista persecución contra algunos sectores por tema de revanchismo, sino por el mismo tema de justicia. ¿La tiene el presidente en sus manos? La tiene. Yo di tal vez ese voto de confianza de que este nuevo gobierno podía tener una actuación un poco más transparente, un poco más objetiva respecto a este tema que el gobierno anterior. ¿Por qué? Bueno, te lo acabo de decir, lamentablemente el presidente Sánchez Serén, el expresidente Sánchez Serén, había sido hasta cuestionado, entonces se volvía un juez y parte. El actual gobierno, pues creo que es un poco diferente y espero yo que pueda dar al pueblo salvadoreño la garantía de que va a contar con ese respaldo la Asamblea Legislativa en la hora que se necesite para dar un producto que realmente sea congruente con la exigencia de justicia. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Bonilla. Ha sido un gusto, diputado Martel, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación está hecha para que nos sigamos encontrando en próximas jornadas y seguir analizando este proyecto de ley de reconciliación nacional. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.